En los años 60, el Congreso de los Estados Unidos reconoció que, básicamente, los delincuentes son la gente que dispone de mayor liquidez en el mundo. Se sabía que el grueso de los extranjeros tenedores de bonos del Tesoro eran delincuentes. Pero el Congreso dijo: necesitamos el dinero de los delincuentes, así que no haremos retenciones y no gravaremos fiscalmente el crimen. Así pues, fue bajo la presión de los Estados Unidos que se configuró el actual sistema bancario internacional a fin de facilitar el blanqueo de dinero procedente del capital acumulado, entre otras cosas, en el tráfico de drogas. Esta noche hablamos de los intereses que se esconden tras las empresas offshore y de los paraísos fiscales. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de paraísos fiscales, hablamos de Panamá. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, jurista, uno de los habituales en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Vuelve al programa después de un tiempo Hermenegildo Altozano, abogado. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias. Contamos con Eduardo Garzón, que repite también después de mucho tiempo, economista. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Nos acompaña Víctor Morena, inspector de Hacienda. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Contamos también con Jacobo Teijelo, abogado. Bienvenido a Fort Apache una vez más. Muchas buenas noches. Y cierra la mesa Manuel Redal, que forma parte, que es consejero de Gesta. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Los papeles de Panamá suponen la mayor filtración periodística de la historia. Ponen al descubierto la evasión fiscal sistemática por parte de muchos dirigentes políticos, empresarios, deportistas de élite y personalidades de la cultura. Nombres como Mauricio Macri, Bashar al-Assad, Dominique Strauss-Kahn, Vladimir Putin, David Cameron, Rodrigo Rato o la fundación de Juan Luis Cebrián y Felipe González son solo algunos de los que han aparecido en las filtraciones. Hay, según El Confidencial y La Sexta, 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal en España. Hoy, en Fort Apache, analizamos la corrupción sistemática en regímenes formalmente democráticos. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que está ocurriendo con los papeles de Panamá? Yo creo que los papeles de Panamá no dicen nada que no supiéramos. Lo que le pone es cara y ojos, ¿no? Es decir, durante años venimos hablando de eso, se viene discutiendo de eso, criticamos lo que está ocurriendo, pero nos damos cuenta que los paraísos fiscales son una institución consolidada en el orden económico internacional vigente, que nadie en serio está tomándoselo para intentar acabar con ello y que sigue siendo un elemento fundamental de corrupción y de defraudación masiva y de elusión fiscal en casi todos los estados. Quizás lo más sorprendente de esta cara y ojo es ver la doble moral, ¿no?, que se ha instalado en nuestras sociedades. Es decir, gentes que defienden una cosa y que luego hacen otra. Y más allá, lo que quizás más asombra es este contraste terrible entre lo que podemos llamar el sufrimiento de las personas, de la gente, que es enorme, y la realidad de unos poderes económicos que cada vez son más fuertes y más determinantes. Gracias, Manolo. Hermenegildo. Sí, yo creo que los países de baja tributación son necesarios para el comercio internacional y de hecho no hay que confundir baja tributación o competencia tributaria internacional ni con fraude ni con comisión de delitos. Es decir, por el hecho de tener una sociedad en Panamá no se es un delincuente ni se está eludiendo necesariamente la aplicación de la ley, hasta el punto de que España tiene en vigor un tratado con Panamá para evitar la doble tributación, como la tiene con otros territorios de baja tributación o considerados paraísos fiscales hasta hace poco tiempo, como es el caso de Andorra
o de Barbados. En la enseñanza creo que hay que distinguir dos planos. Uno es el plano periodístico, que indudablemente pues tiene todo el interés y todo el morbo de ponerle cara y ojos, como decía Manuel Monereo, a las personas que han estado en esa baja tributación, y otra cosa muy distinta es hacer un análisis serio para saber si efectivamente estamos en un fraude masivo o simplemente en una noticia de alto interés periodístico. Gracias, Hermenegildo. Eduardo. Yo creo que cuando hablamos de paraísos fiscales la gente suele tener en mente lo que nos están mostrando constantemente en los medios de comunicación, y es que son instrumentos que se utilizan para evadir impuestos, fundamentalmente. Y sin embargo los paraísos fiscales sirven para muchísimas otras cosas, porque estamos viendo que los paraísos fiscales contribuyen a aumentar la desigualdad y la pobreza en todos los lugares del mundo, y además de una forma mucho más importante en los países subdesarrollados, donde la posibilidad de obtener ingresos a través de competencia fiscal a la baja es menor. Pero es que también contribuyen a crear crisis financieras y a agravarlas, y al mismo tiempo también facilitan que este tipo de instrumentos, este tipo de canales, los paraísos fiscales, sean utilizados también para realizar actividades, y por supuesto de forma oculta, que son totalmente ilegales, y ya de una forma mucho más potente podríamos decir que son inmorales, como hablamos de todo tipo de corrupción, delincuencia, droga, ¿no? Por lo tanto, a mí me interesa resaltar ese otro ámbito no tan conocido de los paraísos fiscales. Gracias, Eduardo. Víctor. Estos hechos ponen de manifiesto la enorme debilidad de las iniciativas internacionales que se ha puesto en marcha contra los paraísos fiscales. En el año 2009, en abril de ese año, en la reunión del G20, Gordon Brown dice: la era del secreto bancario ha terminado. Desde ese momento se ponen en marcha una serie de iniciativas en base a las cuales, si aquellos países que se comprometieran a aceptar el estándar de transparencia que en este momento todavía está vigente, que consiste en que un país que suscriba acuerdos de intercambio de información de acuerdo con ese estándar deberá verse obligado a intercambiar información sin que pueda poner ni el secreto bancario en su país, ni que no conozca quién es el dueño de una sociedad o de un bien patrimonial. Entonces, que en el año 2016, 7 años después de aquellas iniciativas, exista un país que ha salido de la lista de paraísos fiscales porque ha firmado esos acuerdos y esos compromisos de que no puede oponer, que no conoce quién es el dueño de las sociedades mercantiles, y nos encontramos con un despacho donde hay 1.200 sociedades, donde no se sabe quiénes son los accionistas, donde no se aplica la regla KIC, pues pone de manifiesto que esas iniciativas que se han puesto en marcha realmente tienen una enorme debilidad y no han conseguido, desde luego, reducir ese problema que son los paraísos fiscales. Gracias, Víctor. Jacobo. Sí, yo creo que habría que pensar también algunas otras cosas. En primer lugar, tampoco hay que echar las campanas al vuelo ni ser triunfalistas. Quizá habría que preguntarse qué hay detrás de la filtración realmente, por qué se ha hecho, quién ha pagado todo esto y qué intereses persigue con esto. Porque todo el mundo se ha quedado en la superficie y cada vez que lo vemos y rascamos un poquito nos salen cosas muy negras, nos salen intereses que son más bien batallas entre poderes económicos, batallas por el control de la energía, etcétera, etcétera, que podrían llevarnos muy lejos, muy lejos. Luego quizá también yo creo que cuando se habla tanto de paraísos fiscales, cuando salen quizá nos está indicando que ha quedado obsoleto el procedimiento y que ya ha surgido un nuevo procedimiento para burlar el control de los estados. Y creo que podría pensarse, dice, hombre, ¿por dónde me sale ahora? Pero creo que, por ejemplo, el TTIP famoso es una nueva forma de paraíso fiscal para los que de verdad mandan, para eludir el cumplimiento de la norma. Entonces, este procedimiento ha quedado pasado de moda, con lo cual ya nos lo podemos cargar. Ese creo que son algunas de las conclusiones. Gracias, Jacobo. Manuel. Sí, bueno, nuestra opinión es que estos tratados internacionales son terriblemente hipócritas. Se sabe perfectamente que las condiciones que se establecieron en el año 2009 eran condiciones absolutamente de risa. El objetivo era sacarlos de la lista de paraísos fiscales. Esto es un absurdo. Eso por un lado. Y por otro, como resumen importante, es el gran fracaso de las instituciones dedicadas al control precisamente de los ingresos públicos. Yo entiendo que cuando existen personas que llevan 40 años con una sociedad en Panamá y las instituciones españolas no se han coscado, estamos ante, como mínimo, en una, digamos, entre comillas,
falta de eficacia enorme, si no hay otras cosas. Muchas gracias, Manuel. Hay algo que ha dicho Hermenegildo que me parece muy interesante y creo que puede ser clave para el debate. Señalaba, para el comercio internacional son necesarios los países de baja tributación. ¿Esto es así? Es decir, ¿no podría funcionar el comercio internacional si no hubiera lugares en los que de alguna manera, pues bueno, hay grandes firmas que pagan muy poquitos impuestos? Barra libre. Si quieres por... Que el padre de la teoría la por desarrolle. alusiones, claro. Que el padre. Mira, yo creo que los países compiten por captar y por atraer capital. Es decir, eso es obvio, porque si tú no formas capital y no tienes capital, pues obviamente no vas a poder desarrollar industrias, no vas a poder atraer inversión. He traído, por ejemplo, es un caso paradigmático, porque es un país nada sospechoso de estar en la lista de paraísos fiscales. A lo mejor después de lo que cuento, pues resulta que lo incluyen en la lista de paraísos fiscales. Es la última ley, la nueva ley de inversión extranjera que ha aprobado la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, donde dice, literalmente, impuesto sobre utilidades, que es el impuesto de sociedades nuestro. Se exime del pago del impuesto sobre utilidades a las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica internacional por un periodo de 8 años a partir de su constitución. Es decir, durante 8 años lo que pagan de impuesto de sociedades es cero. Entonces dices, ¿eso es un paraíso fiscal? Pues según los estándares que se manejan sobre baja tributación, estamos en presencia de un obvio paraíso fiscal. Pero es que si además te vas a la zona especial de desarrollo de Mariel, que legítimamente están construyendo e impulsando los cubanos para asegurar que haya inversión extranjera que permita a su vez crear condiciones económicas mejores y materiales mejores para la población, es que son todavía mucho más atractivas porque la exención tributaria va hasta los 15 años. Es que si uno va a Barbados y habla con el gobernador del Banco Central, que es una pequeña isla del Caribe, que es muy reconocida pues porque tuvo una supervivencia después de la independencia de la corona británica, ahora se cumplen 50 años en este año, y entonces le pregunta, te dice, oiga, ¿cuál es el principal atractivo o cuál es la principal industria que tiene este país? Te dicen, pues mire usted, el turismo y los servicios financieros internacionales. Y los servicios financieros internacionales consisten en que Barbados ha montado una estructura que se llama las International Business Company o Corporation, las IBC, que son sociedades de baja tributación, que tributan por el principio hacen una pequeña tributación local y luego dice, oiga, mire usted, luego las actividades que desarrolle pagará en el país, pero a mí no me preocupa. Y luego con esto cierro el tema, que es una cuestión de opción de política tributaria, perfectamente legítima. Algunos países optan por el esquema del principio territorial y otros por el principio de renta universal. Hay algunos que dicen, usted es español, vive en España, pues usted tiene que pagar por todos los ingresos que reciba en el mundo. Panamá dice, usted es panameño, vive en Panamá, los ingresos que saque fuera de Panamá no me interesan. O el caso de Barbados con las IBC. Y eso es perfectamente legítimo, ya digo, para acumular capital y para atraer inversión extranjera. Víctor. Yo creo que para definir bien el concepto de paraíso fiscal hay que tener en cuenta que se deben de dar dos condiciones para definir un territorio y una jurisdicción como paraíso fiscal. En primer lugar, un nivel bajo de tributación con respecto a los estándares medios de tributación y, en segundo lugar, que no facilita información con trascendencia tributaria sobre la riqueza que hay situada en esos territorios de jurisdicción al resto de los estados. Esos son los dos requisitos que tradicionalmente deben de concurrir y se considera de común acuerdo para calificar a un territorio y una jurisdicción como paraíso fiscal. En segundo lugar, el hecho de que haya un territorio y una jurisdicción donde hay una tributación más reducida que los estándares medios, que no, como consecuencia de que no se ha operado unos principios elementales de armonización fiscal en todo el mundo, permite que se produzcan uno de los grandes agujeros de vaciamiento de la tributación de las grandes multinacionales, de los grupos internacionales, que consisten en trasladar artificialmente sus beneficios de los territorios y de los estados donde realmente los obtienen a estos territorios o jurisdicciones de baja tributación.
mediante maniobras de planificación fiscal internacional, que yo creo que en este momento ya empiezan a calificarse en general de agresivos, y que hacen que Coca-Cola o la Ford o empresas que realmente obtienen sus beneficios donde venden sus productos o donde las fabrican o donde los inventan, sin embargo, a través de negocios jurídicos artificiosos, trasladan a las Barbados o a territorios donde existen estas sociedades de una especial baja tributación, de tal forma que roban la tributación que deberían de gravar, aplicarse a los beneficios que obtienen en los territorios donde realmente obtienen esos beneficios. Ese es el problema gravísimo que en este momento tiene las jurisdicciones con una tributación anómalamente reducida o limitada con respecto a los estándares generales de tributación en el mundo. Manuel. Sí, la verdad es que Víctor lo ha explicado muy bien. No solo es un problema de baja tributación, que desde luego hay un problema de baja tributación, sino de la opacidad, que ese secreto absoluto que tienen hasta el punto de llevar las sociedades con, digamos, títulos al portador, etcétera. El objetivo básico no es tanto el hablar de libre comercio, como decía, sino el ocultar, digamos, a los países de origen, de donde se producen los beneficios, exactamente qué resultados se ha tenido, ¿no? Y hay que hacer una pequeña reflexión en España. En España las empresas del IBEX 35, la totalidad de las empresas, tienen prácticamente una sucursal, en precisamente un paraíso fiscal. La mitad de ellos en Delaware, o sea, quiero decir que en Estados Unidos directamente. Entonces, yo cuando esto lo vemos, pues creemos que el objetivo no es tanto el libre comercio, sino sencillamente el pagar el menor nivel de impuestos. Y además, jugando con una ventaja enorme. El resto de los ciudadanos no podemos hacer eso. Entonces nos estamos enfrentando a que precisamente esas grandes corporaciones lo que obtienen son, bueno, todos conocemos de alguna forma que el tipo de tributación de esas sociedades es un poco casi en broma. Eduardo. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay empresas multinacionales que tienen su mercado cautivo y que tienen su producto muy protegido y por lo tanto nadie les va a toser en su negocio y por lo tanto cuando recurren a esta serie de artimañas para aumentar su margen de beneficio. Yo creo que no hay ninguna duda. Pero también al mismo tiempo hay empresas que no tienen tan claro su dominio sobre el mercado y entonces compiten a través de esta serie de artimañas que, insisto, como decía antes, no son solo fiscales para pagar menos impuestos, también son a veces para acogerse una legislación mucho más laxa en materia laboral, por ejemplo, y pagar menos a los trabajadores, porque así lo que consiguen es mantener el margen de beneficio y bajar los precios, ¿no? Sino que también se acogen a legislaciones medioambientales laxas. Y una cosa, un ejemplo de paraíso fiscal lo tenemos muy cerca de mi tierra, de Málaga, y es Gibraltar. Allí los barcos se acogen a una legislación donde pagan menos impuestos por gasóleo y menos trabas en materia medioambiental, ¿no? Y simplemente una ventaja que luego, por supuesto, eso les sirve para competir en un mercado, ¿no? Entonces yo aquí sí diría lo siguiente, y con esto termino. Cuando aceptamos las reglas de juego que son, en vez de preocuparnos por una serie de estándares democráticos, vamos a preocuparnos por competir y lograr que las empresas consiguen su menor valor o su mayor cuota de mercado, entonces obviamente llegaríamos a la conclusión a la que llega Hermenegildo, ¿no? De sí, es necesario. Pero claro, esto al fin y al cabo es una concepción política o ideológica de cómo se debería organizar la economía. Si uno la organiza pensando en la democracia, entonces cosas como el TTIP o los paraísos fiscales deberían estar totalmente controlados, si no abolidos, ¿no? Manolo. Sí, yo tengo ahí una... creo que no es... creo que no da toda la luz a la situación ligar los paraísos fiscales al libre comercio. Entre otras cosas, porque lo del libre comercio es una cosa muy pequeña en la economía. Es decir, se calcula que el 60% de todo el comercio mundial es intraempresa, hecho las grandes multinacionales. Es decir, prácticamente solo el 40% del comercio mundial tiene algo que ver con la libre competencia a nivel internacional. Es decir, son las grandes multinacionales los que se convierten en los actores fundamentales y obviamente no está ligado el libre comercio a la libertad de circulación de capitales, que es la otra cuestión.
Seguramente si miráramos la cosa con un poco más de sentido histórico, veríamos que esto ya se pareció a una etapa anterior del capitalismo, y en concreto la que se termina en el año 1918, con la Primera Guerra Mundial. Después de ese capitalismo, el intento siempre de lo que se ha llamado el arsenal keynesiano era la represión financiera. Es decir, la clave de bóveda era evitar que el monstruo de las finanzas saliera del control de los estados y de las regulaciones estatales, precisamente para que el aspecto material del comercio tuviera más fuerza y no menos, que era lo que había ocurrido en la época anterior. Es decir, lo que ahora mismo estamos viendo con los paraísos fiscales es que es la otra cara o el lado oscuro de eso que hemos llamado la financiarización de la economía. Es decir, es un mecanismo que ha usado el capitalismo en esta fase para superar las regulaciones estatales, para controlar a los gobiernos y para hacer mucho más difícil que se pueden hacer políticas sociales porque los ingresos tienden a bajar. No solo por la competencia tributaria, sino por algo peor, que es la especulación financiera. Si vemos lo que se gasta cada día financieramente hablando, lo que se mueve en dinero en el mundo, y vemos el comercio real, es muy poquita cosa. La clave es un capitalismo que ha situado al frente de su maquinaria de dirección la especulación como un mecanismo básico de ganar dinero. Y termino con lo siguiente. En la época que usted señalaba antes muy bien, en el 2009, aquello de Sarkozy, hay que refundar el capitalismo, se me caen las lágrimas todavía oyendo esas frases, había esa voluntad porque llegamos a una conclusión. El capital financiero ha ido demasiado lejos. Ahora estamos, un año después, nos hemos encontrado que ha sido el mismo capital financiero el que ha gobernado su supuesta reestructuración. ¿Y qué es de lo que estamos hablando ahora? De una nueva crisis financiera internacional, que es la gran preocupación que hay hoy en casi todas las cancillerías y en los lugares donde se hace economía, que es, estamos de nuevo ante un capitalismo incontrolado, donde lo especulativo funciona a su libre iniciativa y donde en los paraísos fiscales son seguramente la quinta esencia de ese capitalismo que agrede terriblemente a las personas, a los estados y a la gente que está pagando una situación terrible. Yo creo que eso es lo que tenemos de nuevo, que ya he dicho antes, existió antes. El keynesianismo vino a este mundo, entre otras cosas, para poner orden, precisamente para controlar el monstruo de la finanza, ¿no? Hermenegildo, Jacobo y Manuel. Mira, yo creo que la verdad es que es muy difícil tratar de ordenar tantas ideas con gente con la cabeza tan amueblada. No diré tan bien amueblada porque algunas de las ideas me parecen buenas, otras no tan buenas, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es decir, uno de los grandes logros de la humanidad ha sido justamente el capitalismo, que permite producir en masa para la masa. Es decir, el progreso material, el hecho de que se haya salido de la pobreza, se debe al capitalismo. Es decir, el hecho de que podamos tener ahora transmisión en streaming de esta tertulia o de este debate, pues se debe al capitalismo, la tecnología se debe al capitalismo. Es decir, podréis decir que si el capitalismo es el gran leviatán con ojos feroces y hablar de las multinacionales como si se tratara de Alien el octavo pasajero, pues sin que tenga detrás cara y ojos, que son los trabajadores y las personas que están como accionistas detrás de esas compañías. Hay una realidad que es la siguiente, es decir, lo que no podemos hacer es la cuadratura del círculo, poner vallas al campo. Resulta que en el caso de la Unión Europea el proceso es de integración. Y el proceso de integración se nutre de 4 libertades fundamentales, que son la libertad de circulación de personas, la libertad de establecimiento, la libertad de circulación de capitales y la libertad de circulación de trabajadores. ¿Y eso qué significa? Significa que hay países europeos, como es el caso de Irlanda, que tienen una tributación más baja, que han sido capaces, por una combinación de seguridad jurídica, de estabilidad regulatoria, de estabilidad política, de cumplimiento de sus compromisos y de baja tributación, de atraer a un sinnúmero de compañías de alta tecnología. Irlanda, en el año 70 o en el año 73, que fue la primera vez que fui, como otros españoles, en un intento vano de aprender inglés, pues los españoles no hablamos bien inglés porque es imposible. Recuerdo que Irlanda era un país de base rural
pobre. Dublín era una ciudad que, salvo O'Connell Street, daba lástima verla, es decir, con una ciudad proletarizada, con una sensación del hollín en las paredes, y en cambio Irlanda hoy es uno de los países más prósperos en el seno de la Unión Europea. Es decir, los países que apuestan por baja tributación, por seguridad jurídica, por transparencia y predictibilidad en las normas, es decir, podemos discutir muchísimo sobre cuáles son los criterios que utiliza la Dirección General de Tributos en consultas vinculantes o no vinculantes y los revolcones que le ha pegado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en algunas ocasiones, incluso a los reglamentos o a los criterios de aplicación de la norma. Y podemos hablar de que si se produce o se fomenta la desigualdad, pero hay una realidad que es la siguiente. Primero, el mundo, la economía actual, Manuel, es una economía de base financiera. Y especular y tener una economía de base financiera no es mala, porque el capital es necesario para poder producir. Y para poder producir hay que endeudarse. Y para poder endeudarse hay que hacerlo en territorios donde la posibilidad de ese endeudamiento es más fácil. Por ejemplo, si hay emisiones de las Euro-Medium Term Notes, que es una forma típica que tienen las compañías del IBEX 35, y ahora voy a hablar de los paraísos fiscales del IBEX 35. Lo tendrán que hacer en territorios donde se puede producir ese endeudamiento. Es que sería absolutamente ingenuo, irreal, el mundo de Yuppie o el Summer Camp o vivir de espaldas a la realidad, pensar que una compañía que tiene necesidades financieras y que no tiene la posibilidad de gestionar un flujo de caja como un bar que le entra dinero físico todos los días, pues tendrá que endeudarse para poder acometer inversiones o para poder realizar inversiones en I+D+I, etc. Yo te pido que me digas una sola compañía del IBEX 35 que tenga una sociedad radicada en lo que tú llamas un paraíso fiscal que no figure en su memoria o que no figure en las cuentas depositadas en el código, en el registro mercantil. Una sola. Te reto a que me digas una sola compañía del IBEX 35 o una sola compañía cotizada que utilice filiales o subsidiarias en países que tú llamas paraísos fiscales que no lo tenga publicado y que no tenga depositado, que no conste en las cuentas que tiene depositadas. Va Jacobo, después vamos un momento a zapping y volvemos con todos los demás que me habéis pedido la palabra. Yo creo que además hay una parte que tenéis que tener en cuenta, que es hay un doble rasero. Es decir, para que haya un paraíso fiscal tiene que haber un país que se deje engañar. Es decir, no sirve de nada que tú vengas con una sociedad panameña. Yo lo veo con un señor que roba gallinas. Por mucho que diga, no es una gallina que haya robado, es amiga mía que se viene de paseo, el juez no se lo cree. Sin embargo, es un señor que tiene una sociedad en un paraíso fiscal, se creen que realmente es así. ¿Cómo puede ser un señor que tiene el negocio en Madrid, que tiene una sede física en la Castellana, como tantas empresas nos ha dicho anteriormente? ¿Cómo puede decir que gana el dinero aquí, el que le pagamos todos? ¿Cómo puede decir que él tiene su residencia fuera de aquí? Y los de aquí decir, pues es verdad, no está aquí realmente, no está en la Castellana, está en Panamá, todos lo vemos. Eso no es creíble, necesitas que alguien se deje engañar. Y esos criterios de valoración no son los que se aplican en el resto de las actividades jurídicas. Y lo podemos ver a diario en los tribunales, no vamos a entrar en ejemplos. Eso es lo que está pasando. Necesitas que alguien aquí haga eso. Y no es verdad que los paraísos sean solo para grandes empresas que van a buscar financiación. Es para que algunos señores que han cobrado sobornos o que tienen dinero ilegal lo escondan y no se lo encuentre el juez cuando vaya a buscarles. Eso es la mayor parte de lo que hay. Y hablábamos antes en la sala de espera, digamos, la tesis de Garrigues, el bueno, el que se murió cuando hizo la tesis doctoral. Se han muerto varios. Se murió bueno, Joaquín, me refiero, Antonio, don Joaquín Padre. El estelar. El que escribió la tesis, el gran catedrático, hablaba sobre el negocio fiduciario, que es la traducción o la mala traducción de trust, y decía que trust es una mezcla de fraud and fear, de fraude y de miedo. Miedo, claro. Y eso es lo que hay. No hay otra cosa. Dices tú, una sociedad en Panamá no tiene por qué ser mala. Y una bufanda tampoco, y una media de señora tampoco. Pero una media de señora puesta en la cabeza de un señor te indica que puede haber un atracador, porque nadie se pone medias en la cabeza por cualquier cosa. ¿Por qué te vas a esconder en un sitio? Por algo será. No vamos a engañarnos. Enseguida seguimos con el debate, pero antes, zapping Apache.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso una campaña mundial para que se revele la totalidad de los llamados papeles de Panamá. El banco francés Société Générale y bancos alemanes son solo algunos de los últimos afectados por la filtración periodística de esos papeles. En las noticias de los últimos días hemos tenido otro recordatorio en ese gran volumen de información que se ha revelado desde Panamá, de que la evaluación fiscal es un gran problema global. Tenemos que internacionalizar los registros y la información, poniendo en contacto estos registros para que se intercambien de forma automática, manifestó Schäuble. Podemos reducir significativamente el margen para este tipo de abusos tan excesivos y ya se ha hecho mucho, pero hay que reforzar el control ahora mismo. En Uganda, una empresa que quería vender un potencial yacimiento petrolífero le pagó a Mossack Fonseca para que la ayudara a evitar el pago de $400 millones en impuestos. Fue un trámite sencillo. Cambiaron la sede de la empresa de un paraíso fiscal a otro. En un país donde 1 de cada 3 personas vive con poco más de $1 al día, $400 millones representan más que el presupuesto anual del gobierno para la salud. El gobierno de Uganda pasó varios años en tribunales tratando de obligar a la empresa a pagar sus impuestos. Mientras tanto, hospitales a la sombra del yacimiento petrolífero carecían de fondos, incluso para su equipamiento más básico. Tenía la palabra Manuel. Sí, bueno, el reto no puede ser más tramposo. O sea, porque si me dices que te saque una empresa del IBEX que tenga una sociedad en un paraíso fiscal y no la tenga declarada en sus registros contables, que es más o menos lo que me has venido a decir, dice, hombre, cuando la agencia tributaria es incapaz de enterarse de que hay gente, que incluso son gente mucho menos potente, personas privadas que han pasado 30 y 40 años con una sociedad offshore y la agencia tributaria no se ha enterado. Y el Ministerio de Hacienda, porque es que estas sociedades son anteriores a la agencia tributaria, eran del propio Ministerio de Hacienda. Es un reto que no se puede aceptar porque viene tramposo. Pero, con lo cual, es imposible que yo conozca todas las sociedades. Sí, es que de hecho, eso es imposible. Parece que no ha sido ninguna agencia de investigación fiscal a nivel internacional, sino unos periodistas que parece que llegan porque alguien les da la información. Los periodistas es discutible. Y después, un poco... Y averiguaremos cualquier día qué hay detrás. Muy pro de esto. Un poco, Eduardo ha señalado que efectivamente esas sociedades se crean porque existen bajos costes laborales o hay muchas sociedades que se opera a través de ellas en paraísos fiscales porque tienen bajos costes laborales, porque la normativa en materia medioambiental es así. Bien, de acuerdo, es verdad. Pero la mayor parte o grandísima parte de las sociedades que están en paraísos fiscales no tienen una actividad económica real. Es exclusivamente una actividad financiera en la que a lo que se dedican es a mover fondos. Eduardo. Bueno, yo quería volver a algo que se ha dicho aquí, y era que el capitalismo era lo único que había creado el adelanto tecnológico, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible entonces que la Unión Soviética, que no tenía absolutamente nada de capitalismo, pasó de ser una economía feudal a competir con la potencia hegemónica, cultural, tecnológica por antonomasia, incluso haciendo viajes espaciales, si solo el avance tecnológico se puede pensar que se puede conseguir por capitalismo? Se podrá conseguir por uno u otro sistema, eso no tiene nada que ver, pero cuando, por cierto, decías que el streaming lo debemos agradecer al capitalismo, al libre mercado, pues yo te digo, oye, esta tecnología proviene precisamente de ARPA, de Internet y todo lo que viene luego desarrollado a través de eso, que es precisamente una administración pública del Estado de Estados Unidos en un momento en el que tenían que gestionar un montón de recursos públicos para hacer guerra y combatir en la Guerra Fría, ¿no? Al mismo tiempo, cuando decías que son los países con menor legislación, incluso con menor presión fiscal sobre la ciudadanía, quienes más potencia económica tienen, como Irlanda, yo te digo, los que menos trabas tienen en eso son los países más pobres del planeta, Haití, Uganda, que lo acabamos de ver en el vídeo, que todos tienen una legislación tributaria laxísima porque lo que intentan es prostituirse para que le llegue algo de capital. La riqueza de los países no viene explicado por eso, viene explicado por un acontecimiento histórico, unos procesos que son muy complejos en los que no vamos a entrar aquí, pero que no es solo reducir eso y no es precisamente por eso. En cualquier caso, se ha comentado algo muy interesante, ¿no? Y es que no está todo ahí, hemos visto en el vídeo que no está todo.
lo que se tiene en todas esas listas, no se ha filtrado todo. Y yo lo que veo aquí es que hay una filtración interesada. Es decir, alguien ha dado la información y ha dicho, oye, vamos a señalar a estos, que casualmente no son empresarios ni son empresas, en su inmensa mayoría. Son dirigentes políticos y además ninguno de Estados Unidos prácticamente, ninguno de la zona occidental, sino que son de Rusia, de los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo como aquí lo que parece sospechar, o al menos eso lo hago yo y lo hace también mucha gente, es que hay porque los paraísos fiscales compiten entre sí, por productos y a través de este tipo de artimañas, y lo que vemos es que quizás el interés ha sido por parte de Estados Unidos a la hora de decir, oye, vamos a dañar la imagen de determinados paraísos fiscales que compiten con los nuestros y además no vamos a dañar a nuestros principales empresarios ni a nuestra gente con la idea de conseguir este objetivo. Víctor, bueno, en la línea de la afirmación, que yo creo que es muy sugestiva, es decir, el reto lanzado de que si efectivamente las filiales en paraísos fiscales de las sociedades del IBEX no están en las memorias y no están en el registro mercantil. Yo digo, efectivamente están, son transparentes, se conocen perfectamente, pero esto nos permite refrescar cuáles son los dos elementos que llevan, que son consustanciales al fraude fiscal en paraísos fiscales. El primero de ellos es que es un sitio donde se puede esconder el dinero que no ha tributado o que es tiene su origen en actividades delictivas. Y el segundo mecanismo a través del cual se produce la defraudación fiscal mediante la utilización de paraísos fiscales es cuando ya cede en alguna medida la opacidad y se reconoce que existen esas sociedades, esas filiales, como es el caso de las sociedades del IBEX 35, pero se aprovechan esas filiales que están en esos territorios de baja tributación, de nuevo para estas maniobras que tan generalizadas y que instituciones tan poco sospechosas como es la OCDE han cuantificado en que el traslado artificial de los beneficios de las multinacionales desde los países donde verdaderamente se obtienen esos beneficios a esos territorios de baja tributación, como es por ejemplo Irlanda, o como es las Bahamas, o como es Luxemburgo, o como es Holanda con determinadas sociedades de baja tributación que existen en Holanda, pues la pérdida de recaudación fiscal como consecuencia de esas maniobras de los grupos multinacionales, dice la OCDE que se sitúa en una horquilla entre el 4 y el 10% de la recaudación global del impuesto sobre sociedades. Gabriel Zuckman, que va un poco más allá en el análisis y en el estudio de estas maniobras, sitúa que o cuantifica la pérdida de la recaudación del impuesto sobre sociedades como consecuencia de este traslado artificial de los beneficios desde donde se obtienen a estos territorios de baja tributación en un 30% de la recaudación del impuesto sobre sociedades. Si vamos a Irlanda, que es un ejemplo que has descrito de una forma pues realmente sugestiva, sobre lo positivo que es realmente pues diseñar un sistema tributario de baja tributación porque atraes actividad, capitales, etcétera, etcétera, y lo positivo que es para un país como es Irlanda, que antes era un país rural y que ahora es un foco de inversión y de actividad productiva. A mí me gustaría que las sociedades que están constituidas y que operan en Irlanda pasaran el test de la directiva ACCIS o del mecanismo que utiliza el IRS americano para distribuir los beneficios de las sociedades que actúan a nivel federal en Estados Unidos entre los distintos estados. Y ese test o ese mecanismo para repartir los beneficios razonablemente entre los distintos territorios que operan supone que el beneficio mundial que obtienen las multinacionales se distribuirían entre los territorios o entre los estados en los que operan en base a tres variables que no se pueden manipular, que son las ventas, que son los costes de personal y que es el capital fijo. En base a esas tres variables es como el beneficio mundial de una multinacional se distribuiría entre los distintos estados y luego ya cada estado sería libre de someterlo a tributación al tipo de gravamen que correspondiera. En Irlanda me gustaría saber si Apple o Amazon o Starbucks, cuáles son el importe de esas variables, ventas, qué se gasta en personal en Irlanda, qué inmovilizado, qué activos fijos tienen en Irlanda esas compañías. Y si los beneficios que declaran en Irlanda son proporcionales o son consistentes con el valor de esas variables. Me temo muy mucho
que la inconsistencia es absoluta y que ahí la aplicación de ese test pone de manifiesto que efectivamente se ha trasladado de esa forma artificiosa y anómala los beneficios que realmente se obtienen en otros países a un país como es Irlanda. Y por eso las iniciativas de la OCDE, con la iniciativa que se llama Base Erosion o erosión de bases imponibles y traslado artificial de beneficios, que constituyen el eje de acción de las agencias tributarias del mundo en este momento. Pero ya sabemos que las agencias tributarias del mundo todas tienen la misma finalidad, que es recaudar. Es decir, eso se sabe y además niego la mayor, que es que la alta tributación sea algo plausible. Yo creo que la alta tributación es perversa porque crea muchas disfunciones, provoca deslocalizaciones, provoca pues una serie de desestímulos para la actividad económica. Por ir respondiendo rápidamente, mira, has citado la Unión Soviética y yo recomiendo, porque además creo que es una lectura muy interesante, el libro de Francis Spufoz que se llama Amanecer Rojo, que es un ensayo sobre la economía en la época de Khrushchev, cuando se creó la ilusión de que la Unión Soviética iba a superar a Estados Unidos, y habla de Kantorovich, que era el único premio Nobel de economía soviético, y cómo trataron de cuadrar el círculo haciendo una serie de algoritmos que trataban de calcular el precio ideal de las cosas, y se dieron cuenta de que el precio ideal de las cosas era el que fijaba el mercado, que no es otra cosa que el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres, que esa es la definición de mercado. Entonces, las ilusiones, claro, poco tiempo después, con el desmerengamiento del régimen soviético, se puso de manifiesto que aquella ilusión de progreso económico pues era como las aldeas Potemkin que le enseñaban a Catalina de Rusia cuando iba a visitar el imperio y le escondían las chabolas. Pues efectivamente la Unión Soviética escondió con esas aldeas Potemkin económicas el fracaso de su economía centralizada, planificada y dirigida. Yo hablo de tecnología. Realmente qué fracaso es. Dejadme que termine. Ganaron la Segunda Guerra Mundial. Frente a Alemania. Yo creo que la ganaron los ingleses. Cuando Churchill en 1940, en mayo de 1940, es el único que dice: seguiremos luchando, porque los soviéticos seguían con el pacto Ribbentrop-Stalin. Entonces, el único. No, es decir, por un apunte histórico, es que soy muy churchilliano, ¿no? En este sentido. Los primeros que pactan con Hitler son los británicos y los franceses en Múnich en el año 38. Bueno, claro, Neville Chamberlain, por eso Churchill abandona el gobierno, y cuando vuelve dice, pero es el primero que dice: seguiremos luchando, y si nos invaden nos iremos a Canadá, y desde Canadá seguiremos luchando. Y lo que hace es, en un momento determinado, plantea llevarse la flota, sacarla de Scapa Flow, que era donde estaba fondeada, y trasladarla hasta pero Canadá. El esfuerzo militar, tanto alemán como soviético, es en el frente del este. With a little help from my friends, que es todo el aporte de Estados Unidos, que es el que le da los créditos a largo plazo a Stalin para que pueda utilizar la tecnología militar. Pero bueno, eso nos llevaría, podemos hacer otro forapache sobre quién fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Volviendo, me interesa apuntar dos cosas. Mira, también a Eduardo, que hablaba de Haití y me parece que de Uganda. Mira, yo creo que el país que está en el número 1 de la lista de los países donde hay más libertad económica y donde hay más prosperidad, y donde también que tiene baja tributación, se llama Singapur. Y Singapur es un país donde, desde luego, ni hay por supuesto, facilidad para hacer negocio, y hay tributación baja, pero ni hay miseria ni hay corrupción. Y un Estado fuerte, y un Estado muy fuerte, que regula. Bueno, ¿y de qué manera? Libertad económica. Libertad económica plena. ¿De qué manera? Libertad económica plena. Eso sí, asegurando que se cumplen los contratos, porque hay una estabilidad regulatoria y porque hay tribunales independientes que aplican las leyes. Eso es lo que se llama un Estado fuerte en el concepto de Singapur. Otro tema, y también por abrir... No, por alusiones, no, estoy muy a gusto aquí, además da gusto estar con gente tan con la cabeza también amueblada, como decía. El origen del secreto bancario, que hay que explicarlo, el origen del secreto bancario es proteger a los judíos frente a la rapiña de los nazis. Sí, señor. Claro que sí. La ley del secreto bancario se aprueba en Suiza en 1934 para proteger a los judíos de la rapiña de los nazis. Otro tema. Los paraísos fiscales, que además es una mala traducción, porque tax haven es refugio fiscal, no es paraíso. Claro, es que es eso, el refugio es un refugio fiscal. Alivio fiscal. Entonces, vamos a ver, las empresas offshore o las empresas
Estoy pensando en el caso prototípico de las empresas españolas o empresas no españolas, empresas europeas, que han hecho negocios con Cuba a pesar de la normativa extraterritorial de Estados Unidos que las perseguía, la Helms-Burton, etcétera. ¿Qué hace un señor que quiere operar legítimamente un hotel y que resulta que tiene...? Pues mire usted, buscarse la vida de tal forma que tratar de enmascarar la titularidad real para evitar que se aplique una norma de efecto extraterritorial que ha sido año tras año condenada en Naciones Unidas por la Asamblea General de Naciones Unidas como contraria al derecho internacional. Entonces, en esos escenarios, pues cuando uno dice, oye, ¿y eso te parece bien? La gente dirá, hombre, pues mira, en ese caso la verdad es que eso sí tendría justificación. Por eso digo que hay que ver caso por caso, hablar de los paraísos fiscales o de las sociedades offshore con una cierta cautela. Y luego, por último, es legítimo que las empresas traten de buscar una minimización de los costes de los factores de producción. Es que costes salariales altos no es lo mismo que salarios altos para la gente que trabaja. Cuando resulta que el 50% del coste salarial se va en contribuciones a la seguridad social y lo que le llega al que está debajo, es que sí, bueno, es que ese es otro debate. Es decir, a lo mejor tú tienes países de menor tributación donde lo que llega al final al bolsillo del trabajador es mucho más de lo que llegaría si estuviera en otra jurisdicción. En ese momento, luego, pues ¿no? Los hay, ¿no? Porque a lo mejor aplicamos el efecto del AFER, ¿cómo que luego? Cuando se pone enfermo esa persona, o cuando se jubila, o cuando va al paro. Pero si no lo estás haciendo, no lo estás haciendo con su... No es salario. Es salario indirecto. Sabes que no, que es un esquema piramidal, porque no está tu contribución de hoy no sirve para pagar tu pensión mañana, sino para pagar las pensiones de hoy. Y eso es así. Entonces, podrás decirme que hay otro tipo de cuestión, pero no en el caso de las contribuciones a la seguridad social, porque se ha convertido en un impuesto al trabajo, en el esquema que hay ahora mismo de funcionamiento financiero de la seguridad social. Porque lo que contribuyo hoy no sirve para pagar mi pensión mañana, sirve para pagar las pensiones de hoy. Estamos llegando al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Voy a empezar por ti, Manuel, minuto de conclusiones. Bueno, querría añadir simplemente un tema. Hay algunas filosofías que se cargan el artículo 31 de la Constitución. Vamos a ver, estos argumentos que estás utilizando realmente, digamos, que el sistema tributario esté soportado por aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y estés defendiendo que de alguna forma es perfectamente lícito pagar los menos impuestos posibles, pues hombre, realmente en nuestra opinión, va en contra de lo que defiende la propia Constitución. Y por otro lado, bueno, yo creo que es muy importante señalar que los distintos países tienen además que aplicar en su territorio las normas de una forma más exigente con estas cosas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la filtración, por ejemplo, del caso Falciani y lo que ocurrió, cómo reaccionó la agencia tributaria en aquella ocasión. Que con la excusa de la teoría de que los jueces lo iban a echar abajo, realmente ellos no tenían que estar juzgando eso. La agencia tributaria tenía que haber entrado a saco y después que fueran los fiscales y los jueces los que determinaran si la prueba era suficiente o no. Gracias, Manuel. Jacobo. Sí, bueno, hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Lo que no se puede es conseguir los objetivos a cualquier precio. Entonces, los impuestos les falta, a todo el sistema impositivo, le falta una carga moral que le justifique. Es decir, no se puede ir a buscar allá donde estén. No se puede aprovechar el sitio más fácil con una intención depredadora. Eso que has dicho de que vamos para los juzgados con lo que tengamos, con una prueba ilícita, eso, lógicamente, una prueba conseguida, sustraída, eso no vale para condenar a una persona. Verdad, porque lo que hay que hacer, los jueces dijeron lo contrario, bueno, ¿qué prueba ilícita? Un señor que ha sustraído unas pruebas de un sitio donde estaban guardadas, porque hay un derecho a la intimidad, no se pueden utilizar en un juzgado. Y eso es lo que deslegitima al sistema fiscal y lo que hace que la gente que tiene que pagar los impuestos se lo plantee. Dice, es que no van a buscar donde se producen, van a buscar donde está más fácil. Van como el lobo cuando va a buscar a las ovejas, donde estén los borregos más baratos y más fáciles de coger. Ese es el problema. Tiene que cargarse la justicia fiscal de garantías y de razones morales para que la gente acepte que... Se terminó el minuto. Muchísimas gracias, Jacobo. Víctor, tu minuto. Pues yo, para resumir, tomaría la palabra a Saubel, cuando dice que lo que hay que hacer ahora es controlar.
Realmente, si no ha funcionado en este momento las medidas contra los paraísos fiscales, la transparencia, la ausencia de opacidad y el secreto bancario, levantar el secreto bancario, que son las dos herramientas fundamentales en este momento que integran el estándar, es porque no ha habido un control y una supervisión de los países donde imperaba la opacidad y el secreto bancario, fundamentalmente Suiza. En el año 2014 la OCDE supervisa el cumplimiento del estándar de transparencia y dice que no lo cumple, que había todavía cuentas que no se sabía de quiénes eran en Suiza. Entonces, ¿cómo va a facilitar información Suiza sobre quién tiene cuentas en ese territorio? Entonces, ¿cómo la OCDE, la unidad de transparencia que tiene la OCDE, no ha supervisado el cumplimiento del estándar y al comprobar que no la cumple, no lo ha reintegrado a la lista de paraísos fiscales? Hemos visto que la Unión Europea es capaz de, en Grecia, hacer cumplir sus instrucciones. Son los tiempos de la televisión. Eduardo, tu minuto. Los paraísos fiscales son una amenaza, además muy seria, social, ecológica y además laboral. Nos estamos dando cuenta de que efectivamente socavan la democracia al limitar el margen de maniobra que tienen los estados para imponer sus propias normas decididas por su propia población. Y quiero añadir que es muy importante tener en cuenta que, aunque lo ideal sería combatir este tipo de práctica ilícita y ilegítima, como lo queramos llamar, por parte de una entidad supranacional, lo más supranacional posible mejor, también se pueden hacer muchísimas cosas desde los estados. Y estamos viendo al Reino Unido últimamente combatiendo, podríamos decir, de una mayor o menor medida, contra la erosión fiscal que le producen empresas como Apple o como Amazon, Google. Es decir, desde un propio país desde un solo país se puede hacer mucho, ¿no? Y además porque lo importante es entender que el Estado es soberano de su territorio y que las empresas y también, por supuesto, las fortunas dependen de ese territorio en materia de legislación y en materia de, por ejemplo, obtener las ventas y los beneficios porque provienen de los bolsillos de sus residentes. Gracias, Eduardo. Hermenegildo, tu minuto. A mí la parte que más me gusta del artículo 31 de la Constitución española es la que habla de que el sistema fiscal y los impuestos no tendrán alcance confiscatorio. Y parece que se han convertido en fines en sí mismos y se han dedicado a inventar hechos imponibles todos los días, como se habla ahora del impuesto al sol, también lo hubo a la instalación de torres de producción de energía eléctrica con tecnología eólica, el céntimo sanitario y un largo etcétera, o la pernocta en habitaciones de hotel por parte de turistas extranjeros con cualquier pretexto. Yo lo que voy, que es mucho más sencillo, es a una idea que es muy clara. La alta tributación es la peor enemiga de la gente. Es decir, la gente, el dinero está mucho mejor en los bolsillos de los particulares que en los bolsillos del gran Leviatán administrado, convertido en autopistas por donde no circulan coches, en universidades sin alumnos, en aeropuertos sin aviones o en monumentos a la mayor gloria del político de turno. El dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente y no en la voracidad recaudatoria de Hacienda. Gracias, Hermenegildo. Manolo. Oyendo a Hermenegildo, uno tiene siempre en cuenta la importancia de la ideología y cómo la ideología más sutil es la que se quiere convertir en sentido común. Desde ese punto de vista, lo siguiente, ¿no? En el mundo que nos acaba de contar el Real, vivimos, sobre todo en los países europeos, en una desfiscalización competitiva. Los estados han ido bajando los impuestos porque no es que haya muchos impuestos o pocos impuestos que hay que subirlos y bajarlos, sino que son profundamente injustos. Están pagando más los que menos tienen. Y eso es una cosa increíble que los paraísos fiscales fomentan. Pero para mí la clave no está ahí. La clave es lo siguiente. Se le bajan los impuestos a los ricos y se le quita ingresos al Estado. ¿Qué hace el Estado? Se tiene que endeudar. Y los mismos que se benefician de eso, es decir, son los que compran la deuda pública y tienen al Estado pillado por donde más le duele. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un debate en un tono magnífico y creo que muy instructivo. Os doy las gracias. Nos veremos la próxima semana aquí, en Forte Apache.